Entre paréntesis. Conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Si hay recuperación o no, hace una recesión técnicamente. Con Héctor Rincón. Entre paréntesis. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo afectuoso, confinado, fraternal. Estamos en un paréntesis, casi inmóviles, casi agobiados por el escepticismo o por la incertidumbre y a veces un poco por la esperanza. Estamos en este programa que se llama Entre paréntesis, que ha sido creado por los mecanismos culturales de las universidades de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, junto a las áreas culturales del Banco de la República. Ellos, como hacedores de cultura y como medios de comunicación, creyeron que es necesario tener un programa como este para que no se hablaran de anécdotas alrededor del coronavirus, sino para que se dijeran palabras, reflexiones sobre los efectos colaterales de lo que nos está pasando. Conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Es la mancheta de este programa. Hoy vamos a tener con nosotros, para entablar esta conversación, a Octavio Arbeláez, que es un gestor cultural de toda la vida, fundador de cosas imposibles como el Festival de Teatro de Manizales, que lo ha mantenido vigente contra todas las tormentas y las contrariedades y las dificultades. Él es abogado y estudió filosofía también. Fue decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Manizales. Está además trabajando en darle a la cultura un mercadeo a través de unas ferias que se hacen en Medellín y que lo tienen a él como usando su capacidad de gestor cultural, Octavio Arbeláez. Y vamos a hablar también con Fernando Quirós, que es periodista, que es columnista, que es novelista y que ha sido editor de la cultura del periódico El Tiempo, de la revista Semana y otros oficios periodísticos más. Como novelista escribió un libro muy polémico que se llama Justos por Pecadores, que le generó muchos salpullidos. Se metió nada menos que con el Opus Dei. Y escribió también una novela que se llamó Esto huele mal, que fue llevada al cine por Jorge Alitriana. Con ellos dos vamos a hacer este entre paréntesis, conversaciones íntimas sobre lo que está pasando. Yo soy Héctor Rincón, entre paréntesis, programa 3. Bueno, Fernando y Octavio, vamos a comenzar por una inquietud que surge de esto. Cuando comenzó este periodo especial, muchos llegaron a pensar que estábamos llegando a una especie de año sabático, de tiempo sabático, independientemente del augurio de que fuera una tragedia. Nadie podía dimensionar el espacio y el tiempo que esto iba a tomar. De tal suerte que mucha gente pensó que era un tiempo en el que se podía crear, tener actos creativos. ¿Ustedes creen que la pandemia ha permitido al arte, a la literatura, al cine, a la pintura, al teatro? ¿Ha sido posible crear, Octavio? Para nosotros, lo más importante en su momento fue reaccionar.
desde la perspectiva del apoyo a los creadores precisamente. Yo estaba en España cuando me cogió la crisis. A mi llegada, pues me tuve que confinar. Y en ese confinamiento, yo no soy capaz de quedarme quieto, soy hiperactivo desde chiquito. Entonces empecé a pensar cómo diablos iban a poder crear en el confinamiento universal los creadores escénicos, los músicos, los artistas que en primer lugar no podían juntarse para ensayar y en segundo lugar pues estaban confinados, aterrorizados y que no había una manera de integrarse. Entonces nos propusimos generar espacios de relacionamiento con los nuevos entornos, con los entornos digitales y sus entornos virtuales. Entonces yo reaccioné. No, fue mi primera respuesta. Fue, habría que convocar a la gente. Entonces convoqué a los colegas de otros festivales de teatro de Iberoamérica y entre todos hicimos el primer festival online que se hace en Latinoamérica. El confinamiento fue a mediados de marzo, esto fue en abril y precisamente convocamos a los artistas para decirles no están solos, los espacios creativos se tienen que dar y entonces hay que apropiarse de las herramientas digitales y de los entornos virtuales para decir de otra manera las cosas. Sabemos que no es teatro, pero hay que encontrar la manera de decir, de acompañar el gesto y la palabra con estas herramientas digitales. Entonces empezamos a trabajar todos, nos juntamos y sobre todo el gran temor, el gran terror que teníamos era el tema de la sostenibilidad de las organizaciones teatrales y las organizaciones artísticas en general. Sabíamos desde un comienzo que esto no sería idílico y que muchos, las organizaciones y los creadores, tendrían que abandonar el oficio, porque si no, que no podrían llevar el pan a su mesa. Entonces empezamos a generar procesos y a activarnos de tal manera que la gente pudiera tener una respuesta creativa y de sobrevivencia. Esto fue lo primero que reaccionamos. Todos sabíamos que en teatro en particular, que es la actividad en la que principalmente me muevo, la segunda es la música, en artes escénicas en general, es necesaria la complicidad y la existencia de un espacio en que respiremos juntos, en que compartamos esa visión única e irrepetible que sea en una noche o en un día, pero en ese espacio y tiempo se convive la creación escénica con un espectador que también está creando otras imágenes. Lamentablemente no existía, entonces empezamos a crear esa posibilidad de comunicarnos a través de los medios digitales y logramos convocar público de todo el mundo y han aparecido nuevos fenómenos alrededor del cual hemos todos tenido que reflexionar. ¿De qué manera nos estamos relacionando con esas audiencias? Siempre estamos habituados, y sobre todo en el teatro colombiano, a tener público reducido, salas pequeñas, etcétera, etcétera, y ahora teníamos un alcance universal. En esa primera experiencia que hicimos en abril del año pasado, hace un año, tuvimos 48.000 espectadores de 28 países, es una cosa completamente insólita. Pero nos sirvió de experiencia para generar y potenciar los criterios con los que nos íbamos a aproximar al Festival de Teatro de Manizales. Y ahí fue cuando descubrimos que había otras maneras creativas de aproximarse a este fenómeno, otras maneras creativas de encontrar que estas soledades podían ser compartidas de esa manera. Entonces aparecieron gentes y las mentes creadores más brillantes y más lúcidas haciendo, por ejemplo, teatro fundamentado en las redes sociales. Esa curiosidad chismográfica, en ese voyerismo de las redes sociales, en que todos estamos queriendo ver qué está haciendo el otro, qué habrá de la vida de este o qué habrá de la vida de esta. Entonces, ellos construyen un discurso dramatúrgico, te cuentan una historia, unos brasileños, luego otros que hacían teatro por WhatsApp, luego otros que hacían miles de maneras de comunicarse, imaginativas y creativas. Entonces, desde luego, y para concluir en una respuesta un poquito más concreta, sí se ha estimulado la creatividad, pero se ha afectado la sostenibilidad, sobre todo en las organizaciones culturales. Ahorita, por favor, debemos ampliar el tema que queda ahí para alargarlo, sobre cómo la soledad vence, cómo se vence la soledad para tener un acto creativo colectivo. Eso es que ahorita lo vemos. Pero Fernando Quirós, la creación
puede haber tenido un fulgor en una época como esta. ¿Es posible que hubiera pasado así o ha pasado así? Hola Héctor, hola Octavio. Esto es una época que no hemos acabado de procesar y que yo supongo que le dejará muy buenos elementos a la creación. Yo supongo que ahí habría que pensar en dos escenarios diferentes. Uno, el reactivo, como el que nos contaba Octavio, de la inmediatez. Y otro que vendrá después, vendrá para el teatro, vendrá para la pintura, vendrá para la literatura también. Cuando se decante todo esto, cuando esto llegue a su fin, si algún día llega a su fin, cuando veamos qué quedó en pie y qué quedó en el olvido, en fin. A mí me sirvió la literatura de una manera increíble al comienzo de la pandemia para tratar de descifrar lo que estaba pasando conmigo en medio de esta situación. Ya lo había hecho en libros anteriores en los que de alguna manera me he ahorrado muchos pesos con el psiquiatra a través de la literatura. Ahí es donde trato de entenderme, de entender qué pasa, de ahondar. Y al comienzo de la pandemia, de pronto me vi en la necesidad imperiosa de sentarme a escribir algo que no tenía pensado, algo de lo cual no había un guión, no había un boceto, no había absolutamente nada, sino que empecé a procesar todas estas sensaciones nuevas, esa sensación de encierro sobre todo. Escribí muy rápido, yo suelo escribir despacio, pero esta vez escribí muy rápido 64 pequeños capítulos de algo que no sé qué género sea ni me interesa mucho, pero digamos que es como un testimonio literario que se llama Ni tú ni aquella gente, que se publicó por entregas de manera digital en el periódico El Tiempo. Eso es una cosa y ahí está como muchas de las sensaciones de la incertidumbre, de las ausencias, de los dolores, pero yo sé que vendrán nuevas cosas, pero eso habrá que darle tiempo a la cabeza, al corazón, a las fibras para que acaben de procesar todo esto que nos está pasando y que probablemente nos cambien la vida para siempre, aunque nos resistamos como nos estamos resistiendo. Vamos a ver qué pasa. Yo lo que Fernando Quirós está mencionando alrededor de la foto diaria del virus, muy al comienzo de lo que nos está aconteciendo, yo tuve la ocasión de leerlo y me gustó muchísimo, porque no solamente por el gesto literario, sino por la oportunidad histórica y por la disciplina de haberlo hecho. Seguramente, no me explico por qué no todavía, debe ser recogido en algo más material y publicar un libro que dé cuenta de esos primeros instantes, de esas primeras semanas del virus. De lo que estaba diciendo Octavio, de cómo las artes escénicas lograron vencer las soledades y las incertidumbres iniciales de la pandemia del coronavirus, voy a tomar eso también sobre un ángulo que tiene que ver con el trabajo y la creación y la discusión, y con el teletrabajo, todo junto. Es decir, el coronavirus obliga al aislamiento, el coronavirus obliga al confinamiento y el coronavirus obliga a la ausencia de discusiones, porque no es posible encarnar, enfrentar una conversación larga, porque hay las limitaciones y etcétera.
en materia, dijéramos, de creatividad, es urgentísimo poder cotejar una idea y discutirla, poder concluir una frase o un poema. Ese requiere más silencio, lo sé, pero quiero decir en materia de creación, no es necesario permanentemente tener una conversación con quienes está uno trabajando, especialmente en el arte, en el arte escénico, en el teatro. Eso se logró. Bueno, el acto creativo, pues bien lo señalaba Fernando, pues también tiene toda aquella historia que tenemos todos. El artista como creador se enfrenta a la hoja en blanco cuando es escritor, que es la angustia que comparten todos, o el artista visual. Pero, ¿qué ocurrió ahora? Ocurrió una nueva revolución digital, que yo espero que sea como optimistamente lo plantea Fernando, una reevolución, es decir, que sea positiva. Al apropiarse de las herramientas digitales y encontrar que las conexiones pueden darse a través de estos medios, pues sin ninguna duda se abrió un camino, y se abrieron caminos de intercambio y de circulación de ideas. Yo retomé la escritura, por ejemplo, también, y tengo ya en camino un libro de reflexiones desde el punto de vista filosófico sobre estos problemas, y también en paralelo unas reflexiones prácticas. Pero ya desde el punto de vista del acto creativo de los colectivos musicales o teatrales o de danza o de la lírica o de quien sea, desde luego la dificultad para unos fue insalvable, tanto porque no estaban habituados al uso y apropiación de estas herramientas, como porque lo consideraron imposible. Otros porque simplemente no podían sostenerse y no podían convivir con esto. Y es que la primera reacción que tiene uno es desde la comodidad de la clase media. Todos tenemos internet, todos tenemos sostenibilidad, todos tenemos el pan asegurado. Y resulta que alrededor del fenómeno de la creación escénica o de los conciertos musicales hay una enorme cantidad de personas que realmente derivan su sustento de esto. Entonces, el pobre tipo que tenía un camioncito y que transportaba las luces o el sonido para los conciertos, ahora sí, sin ninguna duda debe estar dedicado a transportar lechugas, porque desde luego no tiene cómo solventarse en la medida en que ya no hay conciertos en público o no hay nada que mover. Entonces, todos empezamos a pensar y se generaron cosas muy interesantes. Uno, encuentros creativos que generaron conciertos en vivo, que generaron nuevas formas de crear juntos, incluso orquestas enteras que terminaron por hacer cosas. En Medellín el caso más emblemático es el de la gente de Medellín Estudios, Puerto Candelaria, que ya nunca había producido tanto Juancho Valencia como en el último año. Pero en el otro extremo hay varias orquestas y bandas que por falta de trabajo desaparecen y no continúan su camino. Igual en el teatro. Más o menos, de hecho, recientemente tuve que hacer una exploración larga con todos los grupos bogotanos, hablé con jóvenes, con viejos, con todos, y realmente yo diría que un 75% pararon su labor. Entonces, realmente la dificultad ha sido, para algunos, insuperable, es decir, es tanto por el confinamiento, las circunstancias psicológicas, los problemas personales y sus contextos, como por no tener presente o no tener otras posibilidades de generar desarrollos creativos a partir de estas perspectivas que, como bien planteas, requieren del diálogo, requieren de un consenso, y sobre todo los procesos creativos colombianos que son de creación colectiva. Entonces, claro, se necesita la discusión, se necesita decirse cosas, gritarse, abrazarse, reír y convivir para un acto creativo. Pero, insisto, el gran reto que aparece fascinante, me parece fascinante, y que lo han conseguido muchos, con mayor o menor éxito, es la apropiación de las herramientas digitales como elemento creativo y una herramienta con la que necesariamente tendremos que convivir. Para todos es una referencia que cuando ocurren ciclos de peste, aparece Shakespeare, por ejemplo, produce la mayor parte de su obra, la más importante, justo en una época de una peste en Londres. Y así sucesivamente. Podemos hablar de Cervantes también. Pero
en general el confinamiento produce angustia, temor y sobre todo para la creación en grupo ha significado una parálisis importante. Sobre las angustias, los temores, los miedos, el estrés de lo que ha producido la pandemia y la ayuda que eso significa también para el acto creativo. Vamos a hablar después de un momentico, empezando con Fernando Quirós.